puntapié a lo que después se conoció como teatro del absurdo. Esa apuesta anterior que vieron ustedes era una apuesta bastante titiritera convencional, entonces el manipulador o el titiritero estaba oculto a la vista del público y el objeto era lo que tenía predominancia. En este segundo espectáculo, que básicamente trabajamos sobre la poética de Samuel Beckett, se llamaba Variaciones sobre Beckett, es de 1991. Acá los manipuladores ya empiezan a aparecer y empiezan a jugar diferentes líneas de comunicación. Los manipuladores no solo manipulan al objeto, sino que a veces lo someten, a veces son sometidos por el objeto y al mismo tiempo están siendo vistos por el público. Ven las miradas, el trabajo con las miradas, hay disociación motriz y disociación emocional entre el objeto y el sujeto. Entonces hay muchas líneas de comunicación entre el espectador, se triangula la comunicación. El espectador ve al objeto, deja de ver la manipulación directa que tiene el manipulador con el objeto, se produce una especie de esta llamada magia titiritera en la cual desaparece el manipulador, pero el manipulador al mismo tiempo toma la característica de sujeto. Al mismo tiempo. El espectáculo tenía dos partes. La segunda parte es un trabajo sobre el texto, una novela de Beckett que se llama Primer Amor. Y acá aparecen unas muñecas antiguas que van a ser bastante utilizadas en nuestro grupo, en toda nuestra poética. Aquí son dos titiriteros ciegos, teóricamente, que hacen una especie de show para el público con muñecas. Es una pena no tener sonido, pero no sé. A ver. No tengo pausa. Entra muy poco. Espectáculo de 1992, se llamó El Hombre de Arena y básicamente consistía en una enorme caja de tierra de más o menos 3,5 metros por 1 de ancho, en la cual los muñecos estaban enterrados debajo de la tierra. Los manipuladores hacían unas veces de viuda, estaban vestidos de negro, y era una especie de ritual de entierro y desentierro constante de muñecos y también de actores que terminaban muriendo finalmente y desaparecían del escenario. Era una pieza musical, lamentablemente no se escucha, era solo, no tenía texto, era una obra musical básicamente, ¿no? Una composición muy oscura desde el sonido, desde la banda sonora, y que era bastante expresionista la música, digamos, conducía un poco la poética de la obra. ¿Qué tono tiene la narrativa? Bueno, en principio es bastante abstracta, es muy repetitiva, muy cíclica, y es casi un ritual constante de entierro y desentierro, y narración repetida de diferentes versiones de esos mismos tipos de entierro y de desentierro. Nuestra poética del grupo siempre ha atravesado dos líneas constantes en los 11 espectáculos, que han sido el tema de la muerte y el tema de la violencia, ¿no? Que son temas muy recurrentes a la historia de nuestro país y a la historia de la Argentina, en diferentes tonos, ¿no? Desde lo político a lo privado, ¿no? El argentino, especialmente el porteño, que Buenos Aires es muy violento, muy agresivo, y nuestra historia política, nuestra historia social estuvo atravesado por la violencia y por la muerte desde la creación de nuestro país hasta nuestros días, ¿no? Y en cierta forma nosotros damos cuenta de esa forma de vida a través de nuestros espectáculos.
siempre en un plano muy metafórico, nunca de manera concreta, nunca hay una referencia concreta. Este espectáculo fue vivido desde la crítica y desde el público como una lectura de nuestros desaparecidos. Ustedes saben que en nuestra dictadura que sucedió entre 1976 y 1983, una dictadura militar muy violenta y muy férrea, tuvimos 30.000 desapariciones. Esto es, los militares hicieron desaparecer a 30.000 personas, básicamente jóvenes militantes e intelectuales, artistas y cuadros de base que eran militantes digamos, y cuadros brillantes que se estaban preparando para, en cierta forma, gobernar nuestro país, y fueron asesinados o muertos. Apareció una figura que fue la de los desaparecidos, porque sus cuerpos no aparecieron, estaban desaparecidos, y eso tuvo una categoría política, sigue teniéndolo en nuestro país. Se hablaba de una metáfora de este espectáculo que vimos antes, de la metáfora de los desaparecidos. En ningún momento estuvo en nuestra idea plantearlo como un tema concreto, sino que apareció como una especie de reflejo de momentos que se vivían. Lamentablemente se ve y se escucha muy poco, por lo que no se puede tener un poco de idea. Este espectáculo de 1994 se llama Cámara Gesell. Cámara Gesell es el nombre técnico que se le da a los espejos de una sola mirada, los espejos que están en los psiquiátricos y en las estaciones de policía, para poder observar sin ser observado. Este espectáculo, de cierta forma, reproducía los microcosmos familiar. Hay un actor, que en realidad es una actriz, que encarna el único personaje humano de este espectáculo, que se llama Tomás, y además el resto de los participantes o de los personajes de esta obra son objetos. Entonces es un universo de objetos en un personaje, que es aquel que vemos ahí, que es una especie de niño que atraviesa toda su vida rodeado de objetos, que no son tal, para él son individuos como él. Los espectáculos por lo general combinan o solían combinar una dosis de humor y una dosis de espantos similares, ¿no? Trabajando como una unidad, ¿no? En concepto de tragedia y comedia como complementarios. La risa no es sino la primera manifestación de espanto, y lo otro lo contrario, ¿verdad? Este espectáculo tenía era un espacio muy reducido, pero el sistema era muy complejo. Era una caja que se transformaba todo el tiempo, y los manipuladores aparecían y desaparecían por debajo, por arriba, por detrás. Se abrían espacios, se cambiaban los planos. ¿Cómo funciona el público? El público estaba sentado en una platea, una especie de tribuna que rodeaba en 45 grados al espacio escénico. Y el espacio escénico no era más grande que todo este espacio. El público lo rodeaba. Por lo general, hasta este espectáculo nosotros hacíamos espectáculos de cámara, espectáculos para no más de 40, 50 espectadores. Todavía, si bien ya éramos conocidos a nivel nacional, no teníamos trascendencia internacional, que eso va a suceder a partir del próximo espectáculo que vamos a estar viendo. Entre 40 y 50. Siempre nos movimos de manera independiente, sin ningún tipo de apoyo oficial, hasta un tiempo después que empezamos a tener colaboraciones o producciones desde el exterior. Una vez que somos conocidos de afuera, nos empiezan a producir desde el exterior, y por supuesto, como pasa en nuestros países del tercer mundo, cuando uno es conocido afuera, adentro se empieza a abrir mágicamente todas las puertas otra vez, ¿no?
ven ustedes un poco el trabajo de disociación, aparecen nuestras cabezas y nuestras manos sujetando al muñeco, pero son tres, ¿no? Hay los manipuladores son testigos. Este es el espectáculo que nos tira un poco al ruedo de los escenarios internacionales. Aquí ya abrimos el espacio, ustedes ven los objetos asumen la dimensión antropomórfica, varias dimensiones, pero la antropomórfica es la que domina, y empezamos a trabajar para un público un poco mayor, ¿no? Alrededor de 100 espectadores, que después, depende de donde estemos viajando con el espectáculo, participamos en más de 50 festivales en casi todas partes del mundo. Asumimos la posibilidad de tener maleabilidad en relación a la cantidad de espectadores. Podemos llegar a hacer este espectáculo hasta para 500 espectadores o también hacerlo para 50 espectadores. Es un espectáculo ya de pista, empezaba a aparecer la presencia del cuerpo jugando al mismo tiempo con la del objeto, pero ya a niveles de competencia. Hay un principio de metonimia que es prestamos parte de nuestro cuerpo para la representación del objeto y se da una totalidad siniestra, ¿no? El principio de lo siniestro está presente, que es lo cotidiano que se deviene en extraño. Los rostros de los muñecos son calcos de nuestros propios rostros como actores, entonces se trabaja el doble. Los muñecos que están ahí atrás asumen nuestras propias facciones y se trabaja el cuerpo antropomórfico como una doble de nuestro propio cuerpo. Este espectáculo es el texto sobre el cual se basa este espectáculo, que es La máquina Hamlet, es quizás uno de los textos más interesantes que produjo la literatura dramática en el siglo XX, especialmente es uno de los, está considerado el último de los textos modernos o el primero de los textos postmodernos. Es La máquina Hamlet, el autor es Heinrich Müller y también es un autor fundamental para comprender la literatura la dramaturgia de la segunda parte del siglo XX. Alguien vos habías dicho que estás trabajando en un monólogo de Ofelia, del segundo acto de esta obra. ¿Cómo se llama ese espectáculo? Máquina Hamlet. Máquina Hamlet. El componente sonoro es muy importante en nuestros espectáculos, así que lamentablemente ustedes no están pudiendo escuchar la banda sonora o las grabaciones o cómo trabajamos la textualidad nosotros. Por lo general, salvo en algunos espectáculos, no trabajamos con la palabra dicha en vivo, sino con los textos grabados en cintas, modificados, alterados. En el caso de La máquina Hamlet, tanto la voz masculina como la voz femenina, la voz de Hamlet o la voz de Ofelia, es un mismo actor cuya voz está procesada, de tal forma que la voz masculina se transforma en femenina, porque si hay uno de los principios que plantea Müller en la obra, es la utopía andrógina, es que la única posibilidad de la salvación de la especie humana no es sino a través de la androginia, es que el ser humano contenga en sí mismo los dos sexos al mismo tiempo. Este es un poco el segundo acto de la obra, que es la de Ofelia, que es el tercer acto, se llama Scherzo, que es un baile muy siniestro. Acá hay una banda sonora muy importante que acompaña este baile, que por supuesto no se puede escuchar. ¿Cómo le dio para ampliar la imagen? ¿Cómo? ¿Cómo le dio para ampliar la imagen? Hice doble clic en la imagen. ¿La música está hecha por gente de la compañía? Sí, no, por músicos que convidamos, que invitamos a trabajar con nosotros. Por lo general, trabajamos todo el tiempo en forma cooperativa e invitamos a personas a participar con nosotros desde diferentes situaciones, ¿no? Desde la música, desde la escenografía, coreógrafos, etc. Y trabajar en el mismo espectáculo en forma cooperativa. Aquí en el caso se hacía una especie de sorteo y este muñeco estaba sentado entre el público. Y cada espectador tenía un número que se le daba al ingreso, se hacía un sorteo
y por supuesto que se había elegido al muñeco que digamos, el premio era que se lo asesinara. Es una escena final donde se descuartiza, este es el cuerpo del autor, que el autor, digamos, en la obra es fundamental, es el que establece la narración de la máquina Hamlet. Al mismo tiempo nosotros lo caracterizamos también como Hamlet. Hamlet es Müller, que al mismo tiempo es la representación del grupo, porque aquí hay una autorreferencialidad importante para comprender el espectáculo. Nosotros nos estamos citando a nosotros mismos, y en un momento de la obra Müller dice despedazamiento de la fotografía del autor. Esto es borrar la frontera del arte, que desaparezca el artista como presencia. Lo que hacemos nosotros es un descuartizamiento del autor, que es un descuartizamiento del artista en sí mismo, ¿no? ¿Sabes algunos de esos muñecos que se han hecho títeres? Tenemos uno con el cual probablemente trabajemos, pero que no es de estas experiencias, sino es de un proyecto que después vamos a mostrar videos y vamos a estar viendo, que probablemente lo podamos usar si queremos. ¿Pero de qué año es? Esto es de 1995. ¿Y cuánto tiempo hay de trabajo atrás de esto? Nuestros espectáculos tienen más o menos un año de gestación cada uno. ¿Un año? Un año de gestación, sí. Trabajamos mucho tiempo investigando materiales, construyendo y desechando mucho. Tenemos un basurero muy grande que tiramos, pero que después recuperamos probablemente para otros espectáculos posteriores. ¿Y están concentrados en un solo trabajo mientras van trabajando en ese proceso de un año? Como grupo sí, pero al mismo tiempo nosotros producimos afuera, ¿no? También tenemos una producción artística muy prolífica, cada uno de los 3 directores del grupo, y producimos al mismo tiempo teatro que no tiene que ver, tiene y no tiene que ver con lo que hacemos con el periférico, pero ya como artistas independientes, ¿no? Este es el espectáculo que le sigue a Máquina Hamlet, y como habíamos tenido mucho suceso con ese espectáculo se mantiene 5 años en cartel en forma ininterrumpida en Buenos Aires. Máquina Hamlet, sí. ¿Cómo se llama? Perdón. Máquina Hamlet. Este que le sigue se llama Circo Negro, y en cierta forma es una crítica que hacemos nosotros a nuestro espectáculo anterior, como sistema, porque al haberse puesto exitoso pierde el concepto de eficacia. Y entonces es integrado rápidamente por la sociedad. Vienen las señoras de tapado a ver el espectáculo, después se van a comer, y es una salida como quien va a ver una película de Hollywood. Entonces, este espectáculo en cierta forma es casi una crítica al espectáculo anterior y al sistema de producción espectacular. ¿En qué año hicieron este? Este es de 96. Igual, Máquina Hamlet va a sobrevivir a este espectáculo y va a estar en escena hasta el 2000. Sí, y creo que girando por el exterior, creo que hasta el 2001, no me acuerdo hasta cuándo. Hasta que decidimos matarlo, no hacerlo nunca más. Este espectáculo también trata sobre la representación de la muerte en escena. ¿Qué es más apto para representar la muerte? ¿El mejor actor del mundo representando la muerte de la mejor forma, o un objeto que presenta la muerte porque carece de vida? Esta era la hipótesis todo el tiempo del espectáculo. Mucho inspirado en canto, ¿verdad? Todo su trabajo. Sí, como línea conceptual, no visual, pero conceptual, por supuesto, la presencia de Cantor en relación al Tratado de Maniquíes y también a los polacos, ¿no? ¿Cómo se llama? Bruno Schulz con su Tratado de Maniquíes, y la presencia del muñeco hacen que esa poética polaca en cierta forma esté en términos conceptuales, más que nada, ¿no? Este era un espectáculo formado por números de varieté, en la cual todo el tiempo se debatía la problemática de la representación de la muerte en el teatro. La presentación y la representación. El objeto como presentador de la muerte y el actor como representador de la muerte. Acá ven, se da una complejidad de las manipulaciones. Hay un manipulador que manipula a un actor que al mismo tiempo manipula un objeto.
En este caso le está manipulando las facciones, todo. Esta era la escena, una de las escenas finales del espectáculo, en la cual el manipulador, mejor dicho, el objeto pide desprenderse del manipulador. ¿Eres tú? Sí, hace unos años. ¿Y esto el escenario sigue siendo circular o cómo lo es que... ¿Cómo? ¿El público en qué exposición? No, el público era italiano. ¿Y quién ganó? El muñeco. Y ahí se acaba el espectáculo. Cuando se separa, el objeto muere y termina el espectáculo. ¿Se van alternando la dirección de diversos espectáculos entre los directores del grupo? Es muy particular nuestro grupo porque lo fundamos 3 personas, los directores fuimos 3 y seguimos siendo 3, el núcleo histórico. Después hemos trabajado invitando a diferente gente. Los primeros espectáculos los dirigíamos, el primero lo dirigí yo, el segundo lo dirigió Daniel Veronese, que también es un dramaturgo y director muy importante en Argentina. Y déjame con pausa y si te puedo comenzar. Y después, bueno, después empezamos a dirigir los 2 juntos y después se sumó la otra directora, que es Ana Alvarado. Y estuvimos desde el 95 en adelante dirigiendo todos los espectáculos, menos los últimos 2, los 2 anteúltimos, que los dirigimos uno Daniel y otro yo, y el último lo dirigimos de nuevo todos juntos. Pero por lo general, siempre cuando lo dirige uno solo o 2, hay un trabajo en equipo muy importante, como para que las pautas de lo que se considera periférico dentro de nuestra estética se mantengan. Acá trabajamos sobre el mito de Edipo, el espectáculo se llama Zoedipus, y acá como variante empezamos a utilizar los cuerpos vivos, empezamos a trabajar con animales vivos y animales muertos. Y la manipulación del cuerpo vivo y el cuerpo muerto, acá se acerca más a Cantor todavía, ¿no? Con su proyecto de trabajar con cadáveres. ¿Ese es otro proyecto? Esto es retroproyección, sí. Desde atrás hay un actor que está manipulando los objetos y acá nosotros estamos haciendo sincro, ¿no? De cierta forma. Sí, sí, sí. Pero acá había una gallina viva que se la atrapaba al comienzo y después aparecía una gallina muerta, que en realidad era una gallina de látex muy bien hecha, rellena de sangre, y yo le abría el cuello así y chorreaba sangre y la gente creía que era la gallina que se había matado. Entonces provocaba una polémica. Que es la realidad, ¿no? O sea, es una... ¿Cómo? La realidad, ¿qué es la realidad? Claro, ¿Qué es claro, la claro, realidad? claro. Esto era un pollo vivo, se manipulaba un pollo muerto, mejor dicho, ¿no? ¿Ese es el que era de látex? No, no es de verdad, este es de verdad. Pero está muerto. Ahí está el asunto. Este es de verdad, pero bueno, pero de verdad. Y la que agarraban al principio estaba viva. Era viva, claro. Y después la que aparecía muerta era una copia de esa gallina, nada más que era falsa, pero era hiperrealista. Pero esto es una gallina de verdad, pero muerta. Esta es de verdad, pero no está claro. O sea, actuaban 3 gallinas. Esta es porque se la mata representa el oráculo, ¿no? De Delfos, ¿no? Una visión muy contemporánea del mito de Edipo, atravesado por la lectura de Foucault y de Deleuze. ¿De cuál es Bueno, ¿El antiedipo? el antiedipo en principio, pero más que nada
hay un texto de Deleuze que se llama Kafka hacia una literatura menor, en la cual asocia el mito de Edipo con la poética, con la animalización, el devenir animal, Sí, lo llama Deleuze. el devenir El devenir animal dice que Edipo en realidad lo que hace es romper los tabúes, yace con su madre, mata a su padre, por lo tanto sale de la tribu, se deshumaniza y deviene un animal, ¿no? Esta es una ópera que hacemos, una ópera barroca, se llama Monteverdi Método Bélico, es una producción que se hace en Bruselas, en Bélgica. Esto en realidad, esto es en ¿Perdón, cómo se llama? Monteverdi Método Bélico. Son los madrigales guerreros y amorosos de Monteverdi, el octavo libro de los madrigales. Monteverdi es uno de los autores más, uno de los músicos más fuertes del barroco italiano, del comienzo del barroco, ¿no? Es casi uno de los puntapiés iniciales del barroco italiano. Trabajamos con una orquesta barroca, con el director de orquesta, que es el que está sentado ahí con la batuta en la mano, y nosotros hacemos la puesta en escena de este material. Trabajamos ya para casas de ópera en este caso, ¿no? Son plateas de 1000 espectadores, también con unas puestas muy polémicas que provocan mucha discrepancia del público, desde mucho aplauso a mucho rechazo, mucho abucheo, que es. ¿Esto en qué año lo hiciste? Esto es en 2000. El que baja es un muñeco, que es un niño que sangra todo el tiempo, que marca el comienzo y el final de los madrigales. ¿Y se canta todo el tiempo? Sí, está cantado porque son 6 cantantes. Bueno, ahí en el medio están mezclados actores y cantantes, ¿no? Y hay 6 cantantes muy buenos, muy buenos. Lamentablemente, si pudiésemos escuchar, escucharíamos los madrigales, que después en un momento hay un fragmento. Lo que podemos hacer después, si hay un Eso momento es. libre, es que en los otros 2 salones hay equipo de sonido y todo. Bueno, en podemos nuestra probar. pantalla podemos ¿Cómo hacer no? todo eso. Sí. Si lo traemos, ¿Bien? Es que está instalado. Cosas que están instaladas, como si me va a llevar 2 horas traerlos, a lo mejor otro momento. Brinca a la cubeta. ¿Qué pasó ahí? Solo, hablamos de sonido y sonido. No, ella lo está. Ah, yo decía, es mágico. No. no hay bocinas. Sí, suena de acá, pero un poquito. Los cantantes están cantando alrededor de esta. Es una bailarina grande, tiene casi más de 50 años. Y es un trabajo físico muy extenuante, muy conmovedor, ¿no? Porque está durante mucho tiempo, mientras ellos están cantando alrededor madrigales guerreros, haciendo un esfuerzo físico que ya viene de antes y que de verdad ella termina exhausta literalmente sobre el final. Son muñecos mecánicos que están manipulados con cable, ¿no? Son muy rústicos, son de telgopor y látex, pero con un mecanismo interno. ¿Hicieron moldes y luego vaciado en látex? ¿O cubrieron? No, esto lo hizo un escenógrafo que los talló a los muñecos. Los talló y después le hizo una cobertura de látex y se pusieron los motores adentro. Con la orquesta, todo eso. La orquesta está ahí en la fosa abajo, sí. Es una orquesta de 12 músicos y 6 cantantes. Muy grande y muy costoso, sí. Sí, lo llevaron Sí, a ver. estuvo en Bruselas, estuvo en Berlín y estuvo en Francia, en Caen. ¿Y se lo llevaban ¿Y en Buenos en Aires? avión, o son ¿Cómo? desarmables, por supuesto? Desarmable, sí, pero por ejemplo la muñeca esa que es muy grande, se desarma en piezas, pero la cabeza es así de grande. En este caso yo estoy metido adentro de la muñeca, Esto no manipulándola. Antes estaba acá la reproducción. Una proyección. No, es una muñeca de verdad, de 3 dimensiones. Yo estoy desde adentro moviéndola. ¿Y ella también es unicel y látex? ¿Telgopor? No, es fibra de vidrio. ¿Cuántos metros era ese muñeco?
No me acuerdo, pero ahora vas a ver que la cantante se acerca y la abraza y te vas a dar cuenta que debe tener sentada a 3 metros, porque está sentada. Ah, está sentada. Está sentada, claro. La producción fue de... La producción era una coproducción entre Alemania y Bélgica. Una producción muy costosa, pero el mundo de la ópera maneja unos Sí. niveles de dinero que no maneja el universo del teatro, aunque sea el internacional. ¿Por qué tienen las cabezas? Porque en general las muñecas vienen así. Son muñecas antiguas que lo primero, como son antiguas, lo primero que pierden es el casco, que no es de cerámica o de porcelana.